James VI, la Orden Divina. Sigamos descendiendo a través de este agujero infinito. Ahora, invoquemos a James VI. Si te preguntas por qué James, en el video pasado, no impidió la ejecución de su madre o hizo algo al respecto, ya que mientras esto pasaba, él ya era rey en forma de Escocia. Para entender esto, debemos recordar un poco más de cómo fue la vida de este hombre. Para empezar, cuando María dimitió el trono y huyó a Inglaterra, James VI solo tiene 1 año de edad y quedó bajo cuidado de varios miembros importantes de la corte, que para ese momento ya estaban influenciados por el protestantismo, sobre todo el mismo conde Moray, de una creencia contraria a la que tenía su madre. James estudió en la Universidad de St. Andrews, donde se educó en el calvinismo, aquella creencia protestante que dicta que la Biblia es la única guía a seguir y la única palabra de Dios, por lo cual se podría decir que fue radicalizado y creía realmente que su vida tenía un sentido divino, con una misión dictada directamente por Dios. Durante su educación, algo que despertó su interés fue la creciente caza de brujas que había estado experimentando gran parte de Europa, que si bien habían existido desde la bula papal de Inocencio VIII, habían empezado a incrementar drásticamente mientras James era solo un adolescente, mientras su madre estuvo encarcelada en Inglaterra. Y fue en este periodo de vida que se topó con el mítico libro que circulaba en cada pueblo europeo, el Malleus Maleficarium, el cual tuvo un impacto profundo en el joven rey, tanto así que lo cita en lo que se considera su propia versión, el Daemonology, libro que dejaremos para un poco más adelante. En 1589, cuando James tenía 23 años, se embarcó a Dinamarca para su boda con la reina Ana de Dinamarca. En este viaje contado por el propio James, fue atacado por brujas, las cuales no querían que desembarcara en Dinamarca y se casara, por lo que desataron tormentas terribles y olas gigantes sobre su embarcación, para así intervenir en su misión divina, dada por Dios, y el destino, ser aquel que librara a Europa del mal. James VI importó de Dinamarca aquellos métodos que aprendió de los ejecutores de brujas daneses, sobre todo en territorios escandinavos. En estos territorios existieron brujas terribles como Annie, la esposa de Jensen Smath, que tal vez toquemos en otra ocasión. Sin embargo, es importante mencionar que si bien Dinamarca fue el primer país escandinavo donde se promulgó la ley de brujería, algunos historiadores coinciden que esto fue un chivo expiatorio para cubrir una situación social, económica y política deplorable, donde hace pocos años habían tenido su peor epidemia de peste negra y pasaban por una hambruna extrema que desestabilizó completamente al país, por lo cual esto no era más que una distracción para culpar a alguien más. Sin embargo, en el caso de James VI, cuando regresó a reinar Escocia, su primer misión fue reforzar la ley de brujería implementada por la corte de su propia madre en 1563, la cual amplió y detalló a un nivel ridículo, creyendo que también cumplía la voluntad de su madre, que había sido corrompida después de darle a luz. Cuando María Estuardo fue ejecutada en 1587, James tenía 20 años, y aunque no estuvo presente en ella, sí se enteró de esto. A lo que se cuenta, estuvo terriblemente afectado y mostró arrepentimiento por no haber intervenido, pudiendo hacerlo. Aunque no hay registro de esto, se cree que concedió una misa en la capilla real de Holyrood, en Edimburgo, en honor a ella. Esto le sirvió para darse cuenta de que toda su vida había sido manipulado, por lo que se juró a sí mismo que nunca volvería a ser así y tomaría el control del futuro de Europa. Aunque esto es respetable, el enfoque principal de James VI podríamos decir que distaban de las prioridades y necesidades reales de Escocia, a lo cual enfocó toda su energía en una nueva afición, la interrogación y tortura personal de brujas. Completamente paranoico, James VI viajó en 1690 al pueblo de North Berwick para investigar personalmente algunos rumores sobre mujeres que practicaban brujería, principalmente una tal Agnes Sampson, una curandera local, y Jaelis Duncan, una local acusada de hechizar animales. James VI ordenó su tortura para obtener su confesión, donde no solo fueron aisladas y obligadas a pasar hambre, sino que continuamente eran amordazadas y quemadas de los pies y manos, hasta que incluso una de ellas confesó haber sido la culpable de aquellas tormentas que azotaron al rey James
cuando regresaba de Dinamarca. Por Dios, imagínense lo que le habrán hecho para que ella haya dicho algo así. Estas interrogaciones fueron incluidas en el Daemonology del propio James, el cual era un compendio de todas sus investigaciones sobre cómo detectar y ejecutar brujos y brujas, aunque no recomiendo leerlo, ya que más que nada es una colección de su propia forma de ver la brujería, la cual ya está muy desactualizada, aunque sirvió como extensión al Malleus Maleficarium como guía para los cazadores de brujas. Era tal el enfoque de James para combatir la brujería, que olvidó algo importante. Solamente durante un año, de 1597 a 1598, la población escocesa se redujo en un 10% por un agresivo brote de peste bubónica o peste negra. La calidad de vida en las calles y ciudades principales de Escocia no eran de ningún interés para James, y pocas veces Escocia vivió en condiciones tan deplorables y de una higiene totalmente aberrante, inexistente. Los pobladores convivían directamente entre sus heces, que vertían fuera de sus propias casas, sin ningún tipo de sistema de drenaje, y que cuando algunas calles se inundaban, se ennegrecían todas las ciudades, creándose cultivos de gérmenes, encharcamientos putrefactos que les hacían llegar hasta los pies, lo cual en poco tiempo infestó a Escocia con ratas negras que cargaban la bacteria Yersinia pestis, la causante de la peste negra bubónica. Esto sumado a que las personas durante ese tiempo desarrollaron la costumbre de tener a sus ganados dentro de casa para evitar que fueran embrujados, los hacían convivir directamente con su mierda. Falta de agua potable y vegetales, ingesta de carne contaminada y podrida, y una convivencia entre plagas de moscas causaron que esta situación no viera fin hasta casi 70 años después, en 1665. Esto fuera de hacer reaccionar a James, solo lo impulsó a continuar con una caza más agresiva de brujas, que eran la verdadera causa de este mal, según él. Entrando a 1600, es conveniente para este relato ubicar qué pasaba en ese momento con Isabel I, aquella que había sido la prima, principal enemiga de su madre y que la mandó a ejecutar. Se dice que cuando James VI nació e Isabel se enteró, mostró a sus súbditos enojo y preocupación, a los cuales les dijo: María acaba de ver nacido a su primer hijo, mientras yo, estéril como una piedra, moriré sin descendencia. Por lo que aunque tenían una relación política cordial, ambos desconfiaban mutuamente, ya que Isabel sabía que James se convertiría inevitablemente en el rey de Inglaterra después de que ella muriera, lo que terminó ocurriendo en 1603, donde Isabel, la reina virgen, murió sola y sin amigos. No sé si es apropiado decirlo, pero se conserva un zapato de Isabel que donó en alguna ocasión, del cual se sabe medía lo mismo que el pie de un hombre de estatura entre normal y alto. James VI se coronó rey de Inglaterra el 25 de julio de 1603, unificando Escocia e Inglaterra bajo una sola monarquía. Durante su estancia en Inglaterra, James VI se enteró de algunos juicios que habían sucedido durante las últimas décadas, durante la época que su tía Isabel había gobernado, específicamente en la localidad de Chelmsford, en el condado de Essex. Tal impresión causaron estos casos en él, que tan solo un año después, en 1604, cambió la ley contra brujería reforzada por Isabel en 1563 y creada por Enrique VIII en 1542, con la diferencia de que esta actualización de él, James VI, permitía que aunque no existiera una sola evidencia contundente, el individuo podría ser ejecutado si era dictaminado así por la autoridad, que era él. Así que si bien la caza de brujas existía desde hace casi 400 años antes de que James rigiera Inglaterra, esto era algo casi exclusivo para los inquisidores mandados por la Iglesia. Después de las leyes implementadas por James, esto pasaba a ser un tema del Estado, donde autoridades locales estaban obligadas a ejecutar a cualquiera que fuera sospechoso siquiera. Esa era la diferencia. Durante el reinado de James en Inglaterra, se tiene registro de aproximadamente 450 casos que fueron respaldados por él mismo, y así fue la vida de James hasta 1625, donde murió el 27 de marzo de 1625, y durante el reinado de su hijo, Carlos I, naturalmente desinteresado de las aficiones de su padre, por cierto, que si bien no paró la persecución de brujas, sí la redujo bastante.
Así que ahora que entendemos el contexto en el que se desarrolla nuestra historia, podemos abandonar el alma de James VI y el último recuerdo de su madre, para adentrarnos a aquel lugar donde el dolor y la tortura fueron más grandes que en el propio infierno. Visitemos el recuerdo de aquellos habitantes del mítico pueblo de Essex.